En este canal aplicamos el nepotismo sin ningún complejo. Por eso uno le gusta sobre todo traer a buenos amigos, ¿no? Y aquí tengo uno con el que he vivido algunas aventuras. Durante 20 años fue periodista, reportero, trabajó mucho tiempo en el diario AS y cubrió la Fórmula 1 dando vueltas por el mundo. Entonces un día lo dejó y cambió radicalmente de profesión y se convirtió en chef. Pero no en un chef cualquiera, en un gran chef que hace poco ha recibido su restaurante, la Casa de Manolo, una estrella Michelin. Con vosotros tenemos aquí a Manolo Franco. Un placer. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? Bueno, pues genial, porque además nos hemos reencontrado hace poco, después de muchos años. Así es. Yo creo que deberíamos quitarnos la anécdota ya desde el principio. La anécdota del 2013, cuando los dos habíamos sido enviados a cubrir un gran premio de la Fórmula 1. Y, Malasia. En Malasia. Y yo no sé cómo acabamos en un concierto de Backstreet Boys. No, porque había que ir. Pero no es algo que yo diga orgulloso tampoco. No, pues eso fue porque nos conocimos, creo que anteriormente en Singapur, no sé si ese año, y yo a ti siempre te he admirado mucho como periodista, porque entre otras cosas has sido lo que yo hubiera querido ser. Tú tenías... reportero, querías ser corresponsal de guerra, etcétera, ¿no? Y bueno, pues nuestro hotel estaba ahí cerca de las Torres Petronas y justo debajo de las Petronas había un concierto de los Backstreet Boys. Y dijimos, hay que ir a verlo. Y la verdad es que lo pasamos muy bien. Muy bien, yo tengo muy buen recuerdo. Que estuvo muy guay, sí. Tengo muy buen recuerdo. ¿Tú te acuerdas quién ganó esa carrera de Fórmula 1? Por supuesto que no. Yo sí. Mira, ¿quién ganó? Bueno, estoy haciendo trampas, lo he mirado. Ganó Vettel. Si fue 2012, fue Alonso. Si fue 2013, efectivamente fue el 13. Sí, y ganó... Sí, porque ese año ganó casi todas. En 2012, el año anterior, ganó Alonso, que fue una de las mejores carreras que ha hecho nunca bajo la lluvia, con un coche que era una auténtica tartana, aquel Ferrari, pero en 2013 ya época Red Bull y ganó Vettel. Y fue, ahora que recuerdo, hubo aquí un lío porque le dieron órdenes de equipo a Mark Webber, que era el compañero de Vettel, para que pudiera ganar, y al final ganó Vettel, claro, porque era la apuesta de Red Bull. En aquella época te pasabas más de 200 días al año fuera de casa, y me imagino que fue duro y difícil. Imagino también una razón de que dieras ese cambio, ¿no? y te convirtieras en chef. El restaurante está en el pueblo de Valdemorillo, en las afueras de Madrid. ¿Fue esa la razón, que dieras ese giro tan radical a tu vida, de estar cubriendo la Fórmula 1, recorriendo las ciudades de todo el mundo, a de repente asentarte y empezar con tu carrera como chef? Pues yo creo que la razón fundamental fue el amor. Es algo que la gente me... Sí, es el amor primero a mi padre y después a mi mujer y nuestras hijas. Porque digamos que mi sueño toda la vida había sido ser periodista y ya lo había hecho, ya lo había sido. Había viajado por el mundo, que es lo que yo también quería. Quizá no había hecho exactamente lo que yo quería, pero sí en algún momento hice algunos reportajes interesantes también de ese estilo, el estilo de cómo vive la gente en los sitios, que es lo que yo creo que del periodismo debe contar, más allá de cualquier otra cosa. Pero era un homenaje a mi padre, porque mi padre era una persona excepcional, una persona muy importante para mí. Él falleció hace ya 18 años y bueno, pues él me enseñó casi todo lo que sé, y después... junto a mi madre, pues él creó un bar que se llamaba Casa Manolo, un bar que estaba allí en Valdemorillo, que fue después bar-restaurante, en el que yo me crié, en el que yo viví. Vamos, en el que yo estuve trabajando... bien en la cocina. Había momentos que yo estaba trabajando como periodista, pero por las mañanas trabajaba en el bar de mi padre. O sea, la primera época del diario AS, la cadena SER, etcétera, todavía trabajaba. Luego ya cuando empecé a viajar, evidentemente ya no hubo manera, ¿no? Y cuando tuvimos nuestra primera hija. Pero yo quería que mi padre, de alguna manera, desde allá donde esté, pues viera que su bar se ha convertido en un restaurante de referencia, en un sitio en el que la gente viaja desde otras partes del mundo para venir a su casa y que la gente sepa su historia y que conozca la clase de persona que era, ¿no? Bueno, no solo un restaurante de referencia, un restaurante ya con una estrella Michelin, con lista de espera de gente que quiere comer en tu restaurante. Si tu padre lo viera, y a lo mejor lo ve. Sí, quiero pensar que sí. ¿Cómo de orgulloso se sentiría de ver aquel bar que él montó convertido en este magnífico proyecto? Pues ¿sabes lo que pasa? Que mi padre, y eso es algo que ahora estoy viviendo yo con nuestras hijas, lo que quería es que yo fuera feliz, sobre todo. Y no tenía esta cosa de mi hijo que siga mis pasos, que no, él quería que yo fuera feliz.
Y como él sabía que yo quería ser periodista, pues quería sobre todo que cumpliese ese sueño, ¿no? De hecho, tengo una historia un poco triste, pero real. Las últimas palabras que mi padre dijo, porque mi padre cada 10 años, desde que yo tenía 12 años, sufrió un infarto cerebral, o trombosis se llamaban entonces, ahora ictus y tal, ¿no? Entonces ya con el último que sufrió, pues estuvo 10 años sin poder hablar, hasta que finalmente falleció, no podía hablar, tenía medio cuerpo paralizado. Entonces, antes de ir al hospital, de llevarle, porque le volvió a pasar, pues me acuerdo que había un reportaje en televisión sobre algo de Cervantes, no sé, y me dice, mira, hijo, esto es lo que yo quiero, que seas, verte como periodista. Y dice, después, lo mismo me da vivir que morirme ya. Y desgraciadamente ya no volvió a hablar más. Luego se comunicó, pero con palabras no volvió a decir más. Y entonces yo, orgullosamente, fui periodista durante un tiempo, pero como te digo, tenía también dentro la gastronomía, dentro el hacer feliz a la gente. Al final yo creo que es provocar emociones. Yo creo que el periodismo también es provocar emociones para que después pase algo, ¿no? Esa cosa que yo creo que casi nadie ya hace, pero en el fondo, cuando yo quería ser periodista, lo que quería hacer es eso, provocar que la gente reaccionara, provocar emociones, contar historias que provocaran algo en la gente. Y es lo que intentamos hacer ahora con la gastronomía. Y lo consigues, ¿no? Es decir, tú percibes en la gente cuando salen, se han dado este homenaje, han disfrutado no solo de la comida, de las sensaciones, del lugar, han pasado un buen rato con su gente. Para ti eso tiene que ser es lo más importante. Una satisfacción gigante. Es lo más importante. Yo el otro día me di cuenta de una cosa y se lo decía una de las que a la jefa de sala que tenemos. Digo, mira, lo importante es que el cliente cuando se vaya le veamos más guapo de lo que ha venido. Sí. O sea, tú crees que este tío es más guapo de lo que entró. Y es que es así, porque la felicidad te responde belleza, ¿no? Y es así. Y entonces, para mí lo más importante es que la gente perciba esa sensación, no solamente coma. Para comer vas a cualquier sitio, para alimentarte. Esto típico que se dice vivir una experiencia, pero es que es real. O sea, tú vas ahí, nosotros lo que hacemos con el menú es recrear un día en la sierra. Cada uno de los platos o los pasos del menú corresponde a un momento del día y lo que hacemos es que la gente sienta, que la gente lea también. Le damos a leer varios textos que he escrito yo, que es muy importante. Cuando estuve hace poco, un texto muy bonito además, en el que se explica muy bien la filosofía, ¿no? Cuéntanos un poco la filosofía del sitio. Pues la filosofía del sitio es realmente lo que te decía, que alguien vive un momento de felicidad, que se sienta cuidado, que se sienta bien, y que perciba sensaciones, emociones, que recuerde, que los platos le traigan algo, le lleven algo a la memoria, algo que... Sí, no voy al restaurante a llenarme. Claro, a comer. Sí, totalmente. Tiene que ser algo más. Tiene que ser algo más. De hecho, eso te llena más. O sea, es importante. O sea, tú cuando llegas, lo primero que hacemos es servirles un aperitivo, un vino, que ese vino ya es algo especial porque tiene aromas, tiene olores, cosas que te lleva a momentos, a recuerdos. Y a partir de ahí, lo que te decía, hacemos un menú que primero desayunamos, después vamos a tomar el aperitivo, vamos a dar un paseo por el campo, todo esto mediante la gastronomía. Entonces todo eso va interiorizándose, la gente lo va... Es cierto que para venir a nuestro restaurante hay que ser buena persona, o hay que ser sensible, hay que tener esa sensibilidad. Si no, es más complicado, ¿no? Pero yo veo gente que llora. ¿En serio? Sí. Comiendo platos. La gente llora probando tus platos. Sí. Eso es algo que ha sucedido y que a mí Qué maravilla. me deja loco, pero efectivamente hay gente que llora. Yo no sé si con el periodismo lo conseguiste esto. Ese grado de emoción también. Alguna vez. Ahora que lo pienso, alguna vez. Porque me acuerdo cuando hice el Dakar, sobre todo, que lo hice 8 años. Creo que fueron 6 en África y 2 en América. Y ahí en el Dakar hacía una cosa llamada Diario de una aventura, que contaba un poco las cosas que nos pasaban y tal. Pero yo intentaba, más que contar las cosas que me pasaban a mí, con algo que me pasaba a mí, contar lo que le pasaba a la gente que vivía en los sitios, ¿no? Porque te exigían que fuera tu historia, pero realmente yo lo que hacía era ir a... Entonces ahí también hubo gente, yo sé, por ejemplo en Mauritania, recuerdo una historia muy bonita, y es que, bueno, pues ahí te daban para desayunar, lo que te daban era, yo qué sé, mantequilla, mermelada, esas chiquititas, como en cualquier cafetería, ¿no? Entonces yo un día salí por el pueblo y vi lo que había allí, entonces cogí un montón de cacharros de esto de mantequilla, de mermelada, y lo fui dando a los niños por ahí. Esto a las 7 de la tarde o así, ya estaba anocheciendo, de repente llega el tipo de seguridad del Dakar y dices, Manuel Franco, le están buscando fuera. ¿Qué ha hecho usted? Le están buscando fuera, ¿qué ha pasado? Tal. Y efectivamente, hay una marabunta de gente. Y joder, esto que... Todo el mundo quería mantequilla. Lo que querían era, uno de los niños había traído a toda su familia y aparte del pueblo para darme las gracias. Qué bonito. Por haberle dado esa cosa que a nosotros no es nada. Y bueno, fue algo increíble. Esto lo escribí, hubo gente que me llamó, joder, me has hecho llorar por esto, tal. O sea que afortunadamente creo que lo hemos conseguido
hacer emocionar a la gente en todas nuestras profesiones. En el restaurante antes hablabas de la influencia de tu padre, también tu madre. Cuando estuve allí me sorprendió que tu madre vive en el piso de arriba del restaurante, tiene 88 años. 90 ha cumplido ya. 90 ya. Ha cumplido ya 90, sí. 90 años. Sí. Y en tus platos, por ejemplo, las croquetas que pones de entrada. Sí, de la abuela Pepa. Las croquetas de tu madre. Sí. El pincho de tortilla es una especialidad que tenía tu padre, ¿no? En cierto modo estás continuando el legado de tus padres y me imagino que si te pregunto ¿qué tiene más la cocina? ¿Técnica o corazón? Quizás una mezcla, pero debe ser mucho corazón. Sí, mucho más. En primer lugar, decirte que efectivamente continuamos el legado. Para mí es muy importante continuar ese legado, porque hablamos de mi padre, pero mi madre es una persona excepcional también. De hecho, tiene 90 años y ella cada día baja al restaurante, les da ánimos a los chicos. Siempre nos está preguntando, ¿cuánta gente tiene su hijo? ¿Hoy tienes lleno? Y tal, ¿y cómo puede ser que tengas lleno si esto es muy difícil? O sea, ella lo vive de una manera tremenda. Es una persona que ha sufrido mucho en la vida, muchísimo, y para ella ver su casa así... También por las enfermedades de mi madre, una de mis hermanas también estuvo muy enferma y ella... Joder, para ella es increíble, ¿no? Y lo vive de una manera muy bonita. Pero mira, hay un momento que se llama el aperitivo, que ahí lo que hacemos es recrear aperitivos o tapas clásicas de mi familia. Empezamos con la croqueta de la abuela Pepa, en honor a mi madre, una versión de la tortilla española, cada cosa es una versión de algo que se hacía en esa época del bar. Para mí continuar ese legado y sentir que mi familia está orgullosa de lo que estamos haciendo es vital, realmente. La gente yo creo que no sabe lo difícil que es la restauración, ¿no? Y mantener un restaurante, y no son solo los empleados y los productos, y mantener la calidad es una presión muy fuerte, ¿no? En tus inicios, de hecho, pasaste dificultades. Sí, por supuesto. Te cuento que nosotros abrimos en 2019 y a partir de ahí llegó la pandemia, uno de los peores momentos de mi vida. Desgraciadamente he tenido unos cuantos por cosas de familiares, etcétera, pero aquello fue increíble. O sea, tú date cuenta que nosotros pusimos todo nuestro dinero en el restaurante. Todo en esa apuesta de... Teníamos una casa ahí mal de morir, la vendimos para meter ahí el dinero, perdimos 3 créditos. Fue todo. O sea, toda nuestra vida estaba ahí en ese momento. Y de repente recuerdo perfectamente, tener que dar la vuelta a las copas y cerrar la puerta sin saber qué iba a pasar. Me acuerdo que en aquel momento eran 15 días, luego después un mes, al final fueron 3 meses y medio lo que tuvimos el restaurante cerrado hasta que volvimos a abrir. Lo que pasa es que aquello para mí fue un momento de hacer un clic y me acordé de un profesor que tuve en periodismo, este típico profesor que todo el mundo se reía de él y que ahora sería un gurú de la autoayuda probablemente, y decía esa frase tan manida de que hay que transformar los problemas en oportunidades. Bueno, pues yo en ese momento me acordé y dije, pues vamos a intentarlo. Es muy difícil lo de hacer, porque cuando abrimos el restaurante teníamos carta, teníamos un menú parrilla, que es algo más de carne, más de lo que se lleva en esa zona, ¿no? De la Sierra de Madrid. Hay un menú de degustación, pero más cortito. Y de repente dije, nada, voy a lo que yo quiero hacer. Y pasamos de tener 14 mesas a tener 7 solamente, y a tener un menú de degustación de un cocinero que no había estado en ningún sitio como antes y tal, pero que había puesto todo su alma, todo su corazón en ello. Y afortunadamente desde entonces, pues aquí estamos con nuestra estrella Michelin, nuestro Sol Repsol y haciendo las cosas muy, muy bien. Pero fue un momento de tirarte al vacío sin paracaídas, sin red y sin nada. Es curioso, ¿no? La vida a veces como las dificultades son lo que te hacen dar ese paso y te empujan a hacer algo que a lo mejor no habrías hecho. Total. Yo creo que lo hubiera hecho, pero más adelante y más tranquilo y más pausa, con menos riesgo, pero al final, si tú quieres volar, tienes que lanzarte al vacío. Otra cosa es que no tienes alas, ¿no? No tienes alas, las irás creando poquito a poco, ¿no? Que es lo que hicimos nosotros. Voy creando las alas y ahora ya vamos volando, pero sí, porque muy difícil. La casa de Manolo ahora es un éxito. ¿Hasta qué punto el que te den esa estrella Michelin cambia? Yo creo que ya entiendo que ya estaba yendo bien el restaurante, pero de repente... Oye, sales en todos lados, te han dado una estrella Michelin, eres uno de los chefs, de los mejores chefs de un país donde hay muy buenos chefs. ¿Y eso qué supone para el restaurante? El restaurante La Casa de Manolo Franco, como te decía, nació en 2019. El primer año fue bastante bien. Llegó la pandemia y a partir de ahí tuvimos que ir otra vez empezando de cero. Llegó la guerra de Ucrania
y otra vez tuvimos que empezar de cero, porque claro, evidentemente la guerra no ha sido aquí, pero hubo una subida de energía, de productos, que fue tremendo. Llegó otro problema, hubo un montón de piedras en el camino y de repente este año, el primer año que hemos podido trabajar tranquilos y en paz, hemos conseguido una estrella Michelin. Y conseguir una estrella Michelin es algo muy importante para un restaurante, porque como tú dices, nosotros ya estábamos llenando cada fin de semana, pero de repente a lo mejor un miércoles o un jueves pues tenías 2 mesas solamente, de las 7 que tenemos. Y ahora, mira, el mes de diciembre llenamos todos los días todos los servicios. Ahora estamos hablando de que desde el mes de enero hasta el mes de abril tenemos llenos todos los fines de semana. Ya. Pero si un amigo llama para... Es decir, hay 2 mesas siempre, las tenemos ahí para eso. Vale. Digo, a ver si tengo que cortar ya aquí el podcast No te preocupes, porque tú sabes que estás invitadísimo a venir. Por supuesto pagarás como todo el mundo, pero sí, sobre todo por haber tardado tanto en venir, pero... No. Los amigos... Es algo que ahora hablando en serio... Es curioso eso que dices. Dejas siempre un espacio en caso de que alguien especial... Sí. O sea, para mí todos los clientes son muy especiales, pero... Mira, por ejemplo... Cuando viene alguien, me acuerdo cuando vino Fernando Alonso, por ejemplo, pero no solo eso, la semana pasada resulta que teníamos lleno, de repente aparecen 2 chicos que venían a comer que tenían su reserva, no, que está lleno. La tenían la semana siguiente, se habían equivocado, pero venían desde Salamanca. ¿Cómo lo voy a dejar estos chicos sin comer? Entonces, mira, tenemos esta mesita, no nos importa, por favor. O sea, tenemos esa cosa ahí de por si algo sucediera, para no dejar a nadie sin comer, no dejar a nadie que es alguien que no te importa, como es todos los clientes, y más si son amigos, pues hay que hacerles un hueco como sea, importante. Esto de la estrella Michelin... Perdóname un segundito, porque los amigos me han ayudado mucho, ¿eh? Me han ayudado mucho. Muchos amigos periodistas, gente de la Fórmula 1, pues han hecho que el restaurante salga en sus periódicos, en sus medios, en la radio, en la cadena SER, por supuesto, donde trabajé tantos años, y luego los pilotos incluso. O sea, Carlos Sainz hijo ha venido al restaurante, Carlos Sainz padre, Fernando Alonso, que cuando vino sacó en todas sus redes sociales. Eso no es poca promoción. Muy grande. De hecho, si yo recuerdo que, estoy seguro que si le llego a pedir a Fernando echarnos una mano y tal, no lo hubiera hecho. Pero como no le dije nada... Tiene que salir de él. Salió de él. Va mucho con su carácter. Luego hablaremos de él. Sí, pero es importante eso. Es importante que la gente sea como tiene que ser y hay que dejarles que sean como tienen que ser, siempre y cuando te respeten. En este caso, evidentemente, el respeto está ahí, claro. Esto de la estrella Michelin, tú no sabes. No sabes. Quién ha ido a tu restaurante, quién es el probador, el que decide y juzga tu cocina y te van a acabar dando una estrella Michelin. Me imagino que van más de un día para comprobar que no has tenido suerte ese día. Sí. Pero en ningún caso, o sea, eso es algo que obliga a mantener la calidad totalmente todos los días, en todas las comidas, si quieres aspirar a una estrella Michelin. Totalmente. Yo, de hecho, tengo un dicho para el equipo, siempre digo, tenemos que tratar a cada cliente como si fuera un inspector de la guía Michelin. Entonces, ahí no vamos a fallar nunca. Primero, porque cada cliente merece eso. Y segundo, porque ya que estamos, pues mira, nos aseguramos, porque no sabes cuándo vienen, efectivamente. Para tener la primera estrella creo que vienen 4 veces. El último además tiene que ser un inspector internacional de fuera de España y es muy complicado. De hecho, al año anterior estuvimos ya a punto y por muy poquito nos quedamos ahí a las puertas y este año lo hemos conseguido. Ahora hay que mantenerla, claro. Pero no te dicen, ir a por la segunda. No te dicen... No te dicen nada. Yo sé de algunos otros restaurantes que sí les han dicho, no, os vengo ahí a nosotros en ningún momento nadie que ha venido nos ha dicho nada. ¿Y tienes claro cuáles son los elementos para ganar esa estrella Michelin? Es decir, ¿qué buscan o qué han encontrado en tu restaurante para distinguirlo como uno de los mejores? A ver, en principio hay una serie de pautas que tienes que seguir, pero tampoco es algo exactamente milimétrico o matemático, ¿no? Tienes que tener muy buenos ingredientes, muy buen producto de primera calidad. La técnica tiene que ser buena, tienes que poner el punto de la carne que tiene que ser, el punto del pescado, que no esté las temperaturas, que no esté algo que tiene que ser caliente, esté un poquito frío. O sea, todas esas cosas son importantes. Pero luego hay otra cosa que se llama la personalidad del cocinero o cocinera. Y ahí es donde yo creo que nosotros ganamos, porque tenemos una historia propia, cocinamos mucho con lo que nos da el campo de Valdemorillo, con las hierbas del monte, con los pinos, con el tomillo, con el romero, con las jaras, con el cantueso, todo eso es algo muy importante y que nos distingue un poco del resto, ¿no? Y yo creo que ahí es donde quizá hemos ganado el favor de la Michelin. Necesita la cocina entonces precisión de Fórmula 1 prácticamente, ¿no? Necesita precisión, pero es muy importante lo que tú has dicho antes del corazón. Es muy importante. O sea, yo es que lo he vivido. O sea, mi mujer tiene un dicho y es que dice que el cariño se come. Y es real. O sea, es real. Tú tienes un cocinero o cocinera que es un 8,5, imagínate, y tienes otro que es un 6,5,
Si el del 8,5 está ese día enfadado, está así triste, tal, y el otro todo lo contrario, te aseguro que está mucho más rica la comida del segundo que la del primero. Pero totalmente. Tu menú cambia según la estación. Ahora mismo, ¿en qué estaríamos? Estamos en invierno, pero en nada está el de primavera. ¿Y ya lo cambias cada año o mantienes el...? Cada año. Cuando conseguimos el Sol Repsol, sí. Tuve oportunidad de hablar con Joan Roca, por ejemplo, con los hermanos Torres, con Quique da Costa, con el que tengo cierta amistad, y ellos me dieron un consejo que estamos intentando poner en práctica, y es no cambiar completamente el menú, porque al final hacer 4 o 5 menús como hacemos al año de nivel estrella Michelin es prácticamente imposible. Entonces, si el menú, imagínate, el largo ahora tiene 14 pasos, pues cambiamos, o sea, hacemos nuevos a lo mejor 8 platos. Pero los otros son o alguno del menú anterior, pocos, intentamos que sean pocos, o alguno del año anterior que le revisamos, le damos una vuelta, pero lo que quiero decir es que si alguien viene a comer en enero y viene a comer en junio, va a comer algo completamente diferente. Completamente diferente. Eso es lo bueno que tenemos también, que puede repetir durante el año 3 o 4 veces tranquilamente. Esta figura del chef estrella, no te estoy llamando eso, pero, pero podría, sí, podría. Me refiero más a estos que son un poco celebrities, ¿no? Sí. Y que han emergido en los últimos años y bueno, muchos están en los programas incluso constantemente El Corazón y con quién están, con quién no están. ¿Hay mucho de marketing también ahí? Bueno, yo creo que como todo, ahora que podríamos hablar de los medios de comunicación, ¿no? Pero cada uno que está ahí se lo merece y se lo ha ganado. Sí, uno no llega claro. Solo con marketing, no vas a llegar arriba. Mucha gente habla de, David Muñoz, que no sé qué, David Muñoz es un cocinero excepcional, pero excepcional. Tú cuando pruebas esa comida, pues, joder, ¿qué pasa aquí? O sea, eso es fundamental. Si tú no eres bueno, ya puedes tener todo el marketing del mundo que no vas a llegar a nada. Entonces, toda esta gente se lo merece. Es cierto que luego pues entras en una vorágine de mil cosas, de entrevistas, de medios, de que estás con uno que... Sí, de saber promocionar pero sobre también todo, pero lo más importante, total, hay que promocionar porque es vital en el mundo en el que vivimos. Pero es verdad que cada uno de ellos, la gente con la que he hablado yo al menos, donde más felices son es en la cocina y haciendo felices a la gente en sus restaurantes. Y eso es fundamental. El cocinero que pase que no llegue a ser feliz, que se vaya de eso, ahí ya pierde. Y yo creo que aquí en España, sobre todo, casi todos conservan esa esencia. Has hablado de David Muñoz y muchas veces recibe críticas, por ejemplo, por los precios, ¿no? Los precios de su comida y demás. ¿Tú en qué situación crees que, bueno, es difícil, ¿no?, calibrar cuál es el precio justo? Porque hay unos productos que cuestan una cantidad de dinero y tal. Pero sí que es verdad que en los últimos años ha subido mucho. También los productos para los que os dedicáis a los restaurantes. ¿Hasta qué punto está justificado esos precios que la gente se encuentra ahora en los restaurantes y dice, pero bueno, pero si es que hace 2 años esto me costaba la mitad? Yo creo que esto es como todo. Bueno, en primer lugar decir que David Muñoz es un tipo que a veces ejerce como punta de lanza, pero el menú más caro de España no es el de David Muñoz. ¿De quién es? Poca gente lo sabe. No recuerdo ahora mismo, creo que no recuerdo. ¿No quieres recordarlo o no lo recuerdas? No, la verdad no recuerdo bien, pero sé que no es el suyo. Vale. Entonces, joder, es como todo. Siempre hay uno que se le da caña, pero realmente no es el... Pero lo merece, claramente. O sea, claramente esta gente, yo he ido a restaurantes de 3 estrellas Michelin y merecen cada euro que pagas. Pero lo más importante es que tú vayas a un restaurante con 3 estrellas o vayas a la taberna de al lado o al bar de menú del día o tal, que cuando salgas diga, joder, es que he pagado 100 euros o he pagado 50, pero es que me voy mejor de lo que he entrado. Y eso es lo más importante. Cuando es todo lo contrario, aunque pagues 20 euros, si tú pagas 20 euros, pero resulta que lo que has comido no es bueno, pues dices, joder, he tirado 20 euros a la basura. O sea, no es cuestión de lo que cueste, sino de lo que te haga sentir y cómo tú después, evidentemente, es algo que no todo el mundo puede gastar. Pero hay gente, yo lo conozco, gente que ahorra durante todo el año para ir un día a un restaurante, un homenaje, a un sitio así, porque sabe que ese día se van a sentir y es algo que van a recordar toda la vida, como mínimo todo ese año, y mucha gente toda la vida. Entonces es algo que de verdad lo merece, porque ¿cuánto vale la felicidad? ¿Cuánto vale ser feliz? Es lo que más vale en el mundo, ¿no? Realmente, para que todo el mundo quiere ser feliz. Y si tú vas a un sitio que durante un rato, durante 2 horas, 3 horas, te hace ser feliz, cada euro que inviertas ahí está justificado. Una de las esclavitudes de tener un restaurante en los tiempos de redes sociales son las reseñas. Efectivamente.
Lo de las reseñas, yo a veces lo veo y digo, pero qué sufrimiento, porque tú te viene un tipo, ¿no? Y por lo que sea me está rebotado, y a lo mejor no tiene nada que ver con la comida, y de repente deja ahí un comentario muy negativo, y eso hace mucho daño al restaurante. Sí, lo hace. Sí, lo hace porque hay mucha gente que se va a un sitio u otro según las reseñas. Claro, mira las reseñas. Yo, de hecho, cuando voy a un sitio me encuentro, oye, bueno, a ver qué pasa y tal. Sobre todo cuando vas a pagar ya un determinado dinero, que hablábamos antes, y dices, joder, si voy a pagar 100 euros, 200, lo que sea, voy a ver si de verdad la otra gente ha quedado satisfecha, ¿no? Nosotros, afortunadamente, la mayor parte de las reseñas que tenemos son muy buenas. Y de hecho nos enorgullece darle la vuelta a la energía de la gente. O sea, hay gente que ha llegado enfadada al restaurante y cuando se han ido mejor. Pero ha habido alguno que no lo hemos conseguido, evidentemente. No siempre lo consigues. Y yo aún sufro un poco con eso. Es algo que tengo que trabajar un poco. Porque ¿te afecta? Me afecta más lo malo que lo bueno a veces. Y eso no es algo que tiene que ser así. Y de hecho sé que no tiene que ser así. Sobre todo me imagino cuando crees que la crítica es injusta. Claro. Cuando es justa, al contrario. Porque hay días que tú puedes tener un mal día. No, por supuesto, pero no solo eso, sino puede ser que haya... De hecho, el menú que tenemos nosotros va cambiando, o sea, es el mismo menú durante 3 meses, pero va mejorando. O sea, el mejor día del menú es el último. Sobre todo por las cosas que nos dicen los clientes, porque yo siempre pregunto, ¿qué les ha parecido? Tal. No, pues esto, lo único que quizá... Tal, y lo compruebas y ya, pues este tío tiene razón. O no. Bueno, este señor dice esto, pero mira, no, en este caso no es así. Pero normalmente las cosas que dicen con respeto, con educación y bien, suelen tener razón. Pero tú lo cambias. Otra cosa es cuando hay alguna actitud irrespetuosa, que las hay, como en todas las, como en todas las artes. No se considera la gastronomía un arte, ¿no? Ese es otro debate. Pero como en todas las cosas públicas, ¿no? Cosas que provocan sensaciones. Hay quien de repente dice una barbaridad, pero son los menos. Yo creo que la gente, sobre todo, valora lo que hacemos y lo valora bien. Me pregunto si habrá rivales, adversarios culinarios que a lo mejor dejen alguna, pues no lo sé, alguna reseña. No lo sé. Tú sabes que nuestra profesión, porque para mí sigue siendo periodista, aparte de cocinero, hay una competencia muchas veces feroz y que puede ser tramposa, ¿no? Pero bueno, quizá en la cocina menos, no lo sé. Yo creo que ni es... O sea, no sé si lo hay, pero también es verdad que tampoco son todos hermanos, como a veces parece. Ya. Hay una figura, ahora que hablamos de las redes sociales y de las reseñas, que son los influencers. Y ha habido varios compañeros, colegas de chefs tuyos, que en los últimos años han dicho, bueno, me llama un influencer y me dice, oye, invítame a comer porque soy influencer y luego voy a hacer algo en mis redes sociales, y que cuando el restaurador les dice, oye, mira, no me interesa, luego van y te atacan y destruyen un poco, intentan destruir la reputación. No sé si has tenido experiencias de influencers que ya se hayan querido apuntar a... Bueno, yo los llamaría gorrones más que influencers. Bueno, nosotros tengo que decirte que en una época que lo hemos pasado mal, porque pues intentábamos tirar hacia adelante con todo, con influencers, con periodistas, con no periodistas, con todo. Cualquiera que hablara del restaurante. Cualquiera que hablara del restaurante, que si hablaba bien, mejor. O sea, es cierto que nunca hemos pagado a ningún influencer por venir, porque es algo que algunos sí nos han... Esto ahí sí que me he negado siempre. Pero sí hemos invitado a algunos chicos a comer, a algunas chicas, y bueno, pues ha habido algunos que no han servido para nada prácticamente, y ha habido otros, recuerdo uno que se llama Quino Jerez en concreto, que lo tiene muy bien montado el tipo, porque lo que hace es que te hace una entrevista y te va preguntando cosas. Imagínate, dinos cuál es el mejor bar de tapas de Madrid, cuál es el mejor menú de degustación de Madrid. Entonces, él no solamente tú lo vas a retuitear, no sé cómo decirlo, lo vas a publicitar, ¿no? Sino que también lo va a publicitar el que tú has dicho que es el mejor bar de tapas, el otro. Bueno, pues cuando vino este tipo, esa semana tuvimos 140 reservas. Me acuerdo que me habían hecho una entrevista en la cadena SER, la cadena más importante de España, etcétera. Y después de esa entrevista, la semana anterior, creo que tuvimos 42 reservas. O sea, tuvo mucho más impacto. Tuvo más impacto. Un influencer en Instagram que uno de los... la cadena de radio más escuchada del país. ¿Qué pasa? Que, sin embargo, la cadena de radio tiene ese punto de prestigio, evidentemente. O sea, yo estoy seguro de que el hecho de que en esa cadena de radio el titular que pusieron fue restaurante que merece una estrella Michelin, pues probablemente influyó en que tuviéramos una estrella Michelin. Y sin embargo el influencer pues es otra cosa, es algo diferente. Pero es cierto que hay algunos que son, bueno, gente que no tiene tanta
experiencia o que lo hacen por comer o tal, pero hay otros que son gente que, bueno, que tiene ese trabajo, lo hacen bien y luego pueden ayudar. O sea, es como lo hablábamos anteriormente, como cuando eres periodista, hay buen o mal periodista. Pues esto es igual, hay buenos influencers, malos influencers y bueno, pues ahí estamos en la historia. Hay que saber distinguir a cada uno. ¿Qué piensas de estos programas de televisión tipo MasterChef? Y si hacen bien a tu sector o desvirtúan la imagen, no tienes nada en contra o sí. Yo creo que hacen bien, yo creo que han ayudado a popularizar la cocina, la gastronomía. Es cierto que a veces yo me falta un poco la hospitalidad, el servicio, la cuestión de la sala, no solamente la cocina, o sea que es algo que está en todas partes, ¿no? Yo creo que, no sé, hay muchos chefs estrella y no hay pocos jefes de sala estrella, ¿no? Por decirlo de algún modo. Para mí el servicio es fundamental. Cómo hagas sentir al cliente, no solamente comiendo, sino cómo le estés llevando la comida, explicándolo, con esa hospitalidad. No servicio solo, sino hospitalidad, ¿no? Pero más allá de que a veces pintan de rosa algunas cosas que son muy complicadas, yo creo que hacen una buena labor. No estoy en contra, ni mucho menos. ¿Lo sigues? Ahora un poco menos. Es verdad que digamos que al principio lo seguía un poco más, ahora un poquito menos, pero sí, intento seguirlo. Es una manera también de que la gente aprenda a cocinar de cara a ellos mismos en casa, ¿no? Totalmente. ¿Sabes lo único que pasa ahora mismo en España, que yo me estoy dando cuenta? Hay una cosa que me preocupa un poco, y es que cada vez hay mejores cocineros, mejores cocineras, mejores restaurantes en España. Estamos el mejor restaurante del mundo que se supone que disfrutar, según la Liga 50 Best, está en Barcelona, en España. Diversos, estás siempre dentro de los mejores restaurantes, el mejor chef David Muñoz, etc. Pero luego, sin embargo, tú vas a las casas, tú vas a un bloque de pisos, como había antes, y cuando entrabas en los 80, los 90, pues olías ahí a la comida, ¿no? Que estaban haciendo las señoras, los señores, o quien sea, ¿no? Ahora hueles más casi la gasolina de estos que vienen de Globo, ¿sabes? De que los que traen la comida a casa, ¿no? Y eso es algo preocupante, diría yo. Nos lo han puesto muy fácil, ¿no? Esto del pedir, y en la pandemia yo creo que hubo una explosión de la gente, y hemos perdido un poco también quizá la paciencia de dedicar tiempo a la cocina. Así es. Pero es que es importante. Es cierto que cada vez tenemos menos tiempo, pero ahora, por ejemplo, con el teletrabajo hay muchísima gente que teletrabaja, ahí nos hemos hecho un poco, pero mucha gente es que no sabe. Porque antes se transmitía más bueno, madres a hijos. Lo que transmitieron tus padres a ti, ¿no? Claro, tu madre y tu padre, tú lo mamaste. Sí, ver a mis hermanas trabajando, eso fue muy importante. Pero ahora es lo que te digo, o sea, tú haz ese ejercicio algún día, ir a un bloque de piso normal, un barrio, ya no huele a cocina. Ya no huele a cocina, como antes. Y eso es algo preocupante. Huele más, ya te digo, o ves en la puerta y hay 2 o 3 estos de Uber Eats o de tal, con la comida, que dices, joder, esto es complicado. Tú pregunta también a la gente joven cuántos saben cocinar. No hay muchos. Pocos. No hay muchos. Otra gente, la gente joven que se quiere dedicar a esto. Me refiero a la gente joven normal. Que un periodista, uno que quiere ser periodista, uno que quiere ser ingeniero, lo que sea, ¿no? Pero prefieren coger, llamar por teléfono, oiga, tráigame usted esto. En vez de coger, ir al supermercado, le va a salir más barato, le va a salir probablemente mejor, porque lo va a hacer más tranquilamente en casa. Ese rato que va a pasar cocinando va a ser un rato de tranquilidad, de no estar mirando las redes sociales, de no estar... Eso es algo que hay que recuperar. Que, por cierto, has mencionado cocineros y cocineras, pero la realidad es que, al menos entre los conocidos, casi todos son hombres. Es decir, David Muñoz, tienes Adrià, tienes Chef José Andrés. ¿A qué se debe eso? Pues la verdad es que no lo sé, nunca he sabido... Es curioso que... Porque antes las personas que cocinaban eran nuestras madres, sobre todo. Sí. O sea, es una cosa... Pero lo que es dedicarse profesionalmente es mucho más de... Muy de chef, más que de hombres, ¿no? Y no sé por qué. No sé por qué ahora mismo en España hay grandísimas cocineras. Está Begoña Rodrigo, de La Salita, está Teresa Azafrán, hay un montón de gente muy buena, Fierro, pero es algo que nunca he sabido por qué, por lo que te digo, porque yo siempre... mi madre y mi padre son algo diferente, ¿no? Pero las madres de todos mis amigos de pequeños, los que cocinaban eran las madres en casa. Y sin embargo, siempre los cocineros eran hombres. No me he explicado nunca por qué, pero tampoco hay algo que diga tienes que ser hombre para ser cocinero, ¿eh? No. Yo creo que ahí hay igualdad y hay... Es cierto que si rascas un poquito, hay muchas jefas de cocina que son mujeres. Y sin embargo, el chef es hombre, ¿sabes?
Eso es algo que sucede. En nuestro restaurante mismo sucede. Pero no hay una razón. Yo creo que no hay algo que sea estructural o que diga tiene que ser obligatorio ser. No sé muy bien por qué. Es al final muy vocacional. Totalmente. Lo de los chefs y tal. Y tú eres una persona... este programa lo sigue muchísima gente joven. Y tú eres una persona que si hay algo que has hecho es seguir tu vocación. Cuando era periodismo, es periodismo. Sí. Cuando era político, también, que luego hablaremos brevemente de eso, también tuviste político. Cuando era chef, chef. Y sin embargo, yo veo que mucha gente me pregunta a través de las redes, me dice, bueno, yo tengo esta vocación, periodismo, ser chef, ser cualquier cosa, pero me da miedo la precariedad, voy a ir a algo más pragmático, ¿no? Y nos encontramos en un país donde cuando hacen encuestas a la gente joven, hay muchísimos que quieren ser funcionarios, tener una seguridad además. Y demás. ¿Tú recomiendas seguir la vocación? Yo creo que el mayor problema que tenemos en el mundo actual, y en concreto en España, porque es lo que más vivimos, es que la gente tiene miedo. Y miedo a fracasar. Miedo a todo, miedo a vivir. Tienen miedo a vivir. O sea, la gente tiene miedo a no solo a fracasar, tienen miedo a no poder comprarse una casa. Tienen miedo a no poder llenar la nevera, a no poder tener hijos porque no tienen dinero para poder cuidarlos. Tienen miedo a todo eso. Entonces dicen, a ver, yo sé que si hago unas oposiciones y me convierto en funcionario en lo que sea del Estado, ese miedo desaparece. Porque voy a tener cada mes, pues eso sí, es lo que voy a tener toda la vida. No voy a ser más. Que lo que he conseguido el primer mes de mi trabajo de funcionario es lo que voy a conseguir cuando tenga 65 años o 70 que me jubile. Eso es algo así. Y si yo creo que la gente tiene que dar un salto a esa mentalidad. O sea, se lo comentaba el otro día a una de nuestras hijas. La gente tiene que decir, si yo supiera que no voy a fracasar, ¿a qué me dedicaría? Y como mínimo intentar eso. Que luego lo consigues, ya tienes tiempo para... Siempre hay tiempo para otra sobre todo cuando eres joven. Claro, claro. Es verdad que la vida nunca se sabe lo que nos puede pasar, tal, ¿no? Pero hay que vivir cada momento. Lo peor de la vida es haber llegado a los 80 años y estar a punto de fallecer y tal, y decir, joder, si yo hubiera intentado hacer aquello que es lo que yo quería hacer realmente, o si yo hubiera querido estar con no sé quién, eso no puede ser. Eso es lo que no te puedes permitir. Sí, ese es el verdadero fracaso. Nos arrepentimos más cuando somos mayores de aquello que no hemos intentado que de aquello en lo que hemos fracasado. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es importante intentar lo que quieres hacer. Que después no lo puedes conseguir porque por mí otra cosa es que hay que ser inteligente también. Tampoco es necesario tirarte al vacío sin... bueno, hay veces que te tiras al vacío y lo consigues y otras veces que no. Tampoco me gusta esa psicología nueva que hay de si lo intentas lo vas a conseguir y no sé qué. Porque no todo el mundo lo va a conseguir. Consigue, evidentemente. Hay gente que no lo consigue, igual que hay enfermedades que no se pueden superar y hay cosas que no se pueden superar porque la vida es muy dura también. Lo que es seguro es que si no lo intentas, no lo vas a conseguir seguro. Eso, evidentemente. De tu antigua profesión, que como te he dicho antes, yo considero que sigue estando vigente, porque lo tienes ahí. Ahora con la distancia, ¿no?, de unos años, ¿cómo ves lo que está pasando en el periodismo? Y aquí entramos ya, creo que en zona un poco deprimente, en el sentido de, por lo menos tú ya sabes que yo tengo una imagen bastante negativa de en qué estado está ahora mismo nuestra profesión, pero me interesa saber tú que ya has salido, ¿cómo lo ves? Yo creo que, en primer lugar, creo que siempre hay esperanza para todo, incluso para el periodismo hay esperanza. O sea, yo soy una persona muy optimista y con mucha fe realmente en lo que hacemos y en las personas. Yo creo que el factor humano es lo más importante que hay que recuperar y estamos en una crisis del factor humano. Eso es lo más duro de todo. Hay una crisis moral, ¿no? Una crisis, sobre todo porque cada vez hay menos personas. De hecho, ahora no tardaremos mucho en que las redacciones, que ahora ya cada vez son más oficinas que redacciones, pues sean sitios en los que haya 4 técnicos y la inteligencia artificial haga los periódicos, o si es que algún día siguen existiendo, o las webs, o lo que sea. Eso es, desgraciadamente vamos a eso. Pero yo lo que veo es sobre todo o sea, tengo fe en que aún haya periodistas que sepan sacar esto adelante. Gente que de verdad confíe en lo que supone la profesión, en lo que supone este oficio. Un oficio que sobre todo, yo cuando soñaba con ser periodista, lo que soñaba era con mejorar la vida de la gente. Es algo muy utópico, pero si tú no haces un reportaje, dijeras, si haces un reportaje de cómo están viviendo en Afganistán, ¿qué me importa a mí? Bueno, ya, pero si no lo haces,
No va a haber nadie que de repente diga, hostia, esta gente se puede hacer a lo mejor algo, o ¿dónde hay otro sitio que sea algo parecido? A lo mejor puede hacer algo. O sea, ¿por qué la gente ha mandado ayudas a Valencia a todo esto de Ana? Porque ha habido unos periodistas que han contado que ahí pasó eso. Eso se lo decía Fernando Alonso cuando era, digo, Fernando, tú eres campeón del mundo de Fórmula 1, tienes un patrimonio y tal, porque ha habido gente que ha contado lo que tú has hecho. Entonces, si no se cuentan las cosas que han pasado y las cosas con las que se puede mejorar la vida de los demás, pues el mundo será peor. Y desgraciadamente el mundo es peor porque cada vez hay más interés en que se cuenten ciertas cosas y otras no se cuenten. Y para mí ese es el gran peligro que hay ahora mismo en el mundo actual. En la prensa da la sensación de que en el día de hoy hay que escoger un bando. También. Y si no escoges un bando te quedas fuera de juego. Y los tertulianos se dividen en derecha e izquierda y que se peleen entre ellos. Pero yo recuerdo una época en la que siempre hubo diferencias. Totalmente. Pero no recuerdo un momento en el que la polarización contaminara tanto nuestra profesión. Pero y sin embargo es algo que no entiendo muy bien porque realmente el grueso de la población es más tibia que la gente es más moderada de lo que transmite el discurso público. La gente realmente, o sea, tú de 10 personas, imagínate, hay 2 que son muy de derecha, 2 que son muy de izquierda, pero luego hay 6 que realmente una vez han votado al PP, otra vez han votado al PSOE, dependiendo de... Porque hay gente que es así, mucha gente. Porque la gente lo quiere vivir bien. La gente quiere estar tranquila en sus casas, quiere salir a la calle y tener seguridad, tener luz, tener el agua, tener cosas que muchas veces pensamos que lo damos por hecho, pero que realmente eso es algo que nunca ha sido así. O sea, que no siempre ha sido así, perdona. O sea, no siempre ha habido agua en las casas, no siempre ha habido... Mis padres han vivido sin agua en muchos momentos de su vida. Y todo eso es muy importante que no lo olvidemos. Igual que la democracia. La democracia no ha existido siempre y desgraciadamente, como sigamos así, no va a existir siempre tampoco. Entonces es muy importante que los moderados hagan algo. Esto yo que realmente no tengo muy claro si a veces soy de derechas, de izquierdas o soy más de centro, y siempre mi referente político en su día fue Adolfo Suárez, pero sí recuerdo una frase que decía Alfredo Pérez Rubalcaba y decía que el mayor peligro es que los moderados no hagan nada. O sea, que la gente que no era exactamente eso así, pero algo similar, ¿no? Que la gente que no tiene unas ideas extremas, tal, que les dé todo igual. Si te da igual, mal vamos. Yo estoy bastante de acuerdo en lo que dices. Es decir, muchas veces el silencio de los moderados deja que los radicales secuestren el discurso e impongan su voluntad al resto. Pero porque no se dan cuenta de lo que puede... Los moderados no se dan cuenta de lo que puede provocar eso. Se puede provocar que todo lo que tenemos, que lo damos por hecho, desaparezca. Y entonces era demasiado tarde. Entonces ya, joder, ¿qué ha pasado aquí? Dices una cosa muy interesante, ¿no? El tomar acción, el no quedarte parado. Y eso te lleva en un momento a otra de tus profesiones, porque tú eres polifacético, en la que terminas como teniente de alcalde de Valdemorillo, de tu pueblo. Y yo recuerdo hablar contigo de esto en algunas de las carreras donde nos encontramos y recuerdo mucho tu decepción con ese mundo de la política. Sí, desgraciadamente sí, porque estamos hablando de un pueblo que ahora tiene 15.000 habitantes, pero que es un pueblo pequeño, a las afueras de Madrid, como tú bien dices, quiero decir que es un pueblo en el que en el fondo la gente debería ir a hacer cosas por el pueblo y ya está, seas del PSOE, del PP, seas de Podemos, de lo que sea, o sea, tú... De hecho, nosotros lo que hicimos fue un partido independiente en el que había gente realmente franquista, o sea, gente de muy derecha. Muy derechas, no muy derechas, no, franquistas realmente. Y había gente que era, comunista, que en su día habían estado en el PC con Carrillo. ¿Y esto en el mismo partido? En el mismo partido, porque eran gente que yo les uní y decía, vamos a ver, aquí lo que queremos hacer. Aquí lo que queremos es que haya un colegio nuevo en el pueblo. Aquí queremos que haya una casa de cultura, que sea un auditorio de repente y que el pueblo en vez de ser conocido solamente por los toros de la primera feria del año, sea conocido por la cultura, o sea conocido por... Valdemorillo tiene 80% del término municipal es protegido, tiene algún tipo de protección medioambiental, tenemos una riqueza natural impresionante. Es el único pueblo de España que tiene 3 pantanos, 3 lagos, que podríamos hacer ahí barbaridades. O sea, todo eso es ponerlo en valor y dar cuenta de la clase de pueblo que tenemos. O sea, no es cuestión de, no, yo quiero más impuestos, menos impuestos, o sanidad pública o privada. No, mira, aquí la gente lo tiene muy claro. Primero queremos que haya un colegio público en el pueblo muy bueno, y luego por ahí habrá un concertado, un privado, lo que sea.
Era todo muy, muy sencillo. Y es que en el fondo eso es lo malo, que es todo tan sencillo que cuando no se hacen las cosas es porque no hay voluntad o porque no se saben. Y sin embargo tenemos ahora unos partidos políticos que da la sensación de que trabajan para sí mismos y no para el ciudadano. Sí, totalmente. O sea, que su prioridad no es voy a tomar estas medidas o voy a negociar con el rival para progresar en algo, sino qué puedo hacer para que el partido esté mejor, para colocar a más gente dentro del partido en puestos, etc. Lo que no sé es si eso tiene solución una vez hemos entrado en este círculo vicioso. Y la única solución es lo que te decía antes, el factor humano, que de repente aparezca alguien que de verdad sea capaz de hacer eso, claro. O sea, yo, por ejemplo, me llevé una gran decepción con la política también con la pandemia. O sea, yo ahí pensé, dijo, por fin vamos a hacer las cosas de otra manera. Es para que Pedro Sánchez, y en este momento creo que estaba... ¿Cómo se llama el que estaba en el Partido Popular entonces? Rajoy. No, el más jovencito, que estuvo intermedio entre Rajoy y Feijóo. Casado. Casado, sí, perdón. Y Casado. Que estos dos tipos se reúnan, se llamen, y vamos a reunirnos un momento, vamos a estar con todos nuestros equipos 6 horas hablando. Sí, se están muriendo 1000 personas todos los días. Y lo que vamos a hacer es salir los dos en la tele y decir, no, señores, durante 2 años, ahora mismo aquí vamos a gobernar juntos este país. Y lo que hace falta es que esto lo saquemos adelante como sea, con la ayuda de todos, con tal, y luego ya después volvemos a hacer unas elecciones, eso es lo que tendrían que haber hecho. Y todo el mundo lo hubiera aplaudido, salvo los extremos, pero los extremos no eran igual. La mayor parte de la gente ese movimiento lo hubiera aplaudido. Si no fueron capaces de ponerse de acuerdo en ese momento, en el que, como tú dices, están muriendo 900 personas al día en España, no sé qué nos tiene que pasar para que se pongan de acuerdo. Y para mí es fundamental, fundamental. Desde luego, la gente que tenemos ahora, no hay nadie que tenga esa clase, esa calidad, esa grandeza de decir, no, mire, yo prefiero no ser presidente o prefiero no ser tal, pero hay esta serie de cosas, quiero que estén en el programa o en el... No sé, son cosas que yo lo veo muy sencillo. Pero también la política lo que hace es que personas como tú, que no son políticos profesionales y que de repente, bueno, ven una serie de cosas que pueden mejorar en su localidad y que dan ese paso, al final te expulsa el sistema. Sí, porque además viven situaciones que son muy complicadas, y bueno, yo desgraciadamente hay cosas que evidentemente no podré probar nunca porque pero se viven situaciones muy extremas y las que tienes que decir que no a cosas por la educación recibida y por la clase de valores que te han inculcado tus padres, pero hay otra gente que no tiene esos mismos valores y se aprovechan de la política y se aprovechan de otras cosas y bueno, pues ese es el peligro también, que cada vez hay menos valores en todos los sentidos. Volviendo al periodismo, tú te has dedicado mucho tiempo al periodismo deportivo y trabajaste en el diario AS, ya hemos contado cubriendo muchas cosas, pero Fórmula 1. Sí. Yo, dentro de la decadencia de nuestro oficio, incluyo también al periodismo deportivo. Me da la sensación de que ahora está en el forofismo absoluto. Sí, e incluso que en la televisión, claro, yo soy un antiguo, soy de Estudio Estadio, sí, ¿no? Y de repente veo el Chiringuito y los programas ahora... No es lo mismo, desde luego, que el Estudio Estadio de antes. Que me recuerdan un poco a los programas del corazón trasladados al periodismo deportivo. Entonces, yo no sé si también esa evolución del periodismo es una razón de que tú también dijeras, bueno, hasta aquí hemos llegado, por supuesto también. Primero, como ya lo había hecho, pero mira, yo tengo una anécdota, recuerdo que una vez hice una entrevista a Lewis Hamilton que cuesta, o sea, no sabéis lo que cuesta, hacer una entrevista a un tipo que ha ganado 7 veces el Mundial de Fórmula 1, cuesta Dios ayuda, o sea, tienes que hablar con la de prensa, con el otro, con el jefe de equipo, con él, y cuando lo consigues y pues de repente está unas horas en la home del periódico, de la web, y de repente desaparece porque no sé qué cosa, ¿sabes? Que dices, no, esto no es lo que tiene que ser. Esto no es lo que tiene que ser. Y no es algo que en este caso fuera cosa del diario AS, es algo que en todas partes ocurría lo mismo. Entonces, que eso es otra cosa. ¿No? Yo decía, bueno, si solo fuera aquí lo que está pasando, pues mira, me voy a otro lado. Pero es que no había solución. Y entonces dije, pues mira, vamos a intentar esta otra pasión que tengo también. Y luego una cosa importante, y es que ya estaba muy cansado. O sea, para mí es muy importante estar en un sitio en el que no sepas la hora que es, en el que no tengas que contar las horas, que estés ahí. Y yo últimamente ya estaba un poco contando la hora que era y eso no es algo que no me gustaba. Sin embargo, ahora, por ejemplo, pues igual que ahora mismo estoy aquí, que no sé tampoco qué hora es, pero cuando estoy en el restaurante no sé, nunca sé la hora que es.
Otra cosa que noto en el periodismo deportivo, te voy a contar una anécdota. La última Eurocopa, las semifinales me pillaron en un aeropuerto, en Santo Domingo. Y entonces intenté con el móvil escuchar alguna emisora de radio para ver qué estaba pasando en el partido. Y lo que me encontré fue sobre todo gritos, forofismo. O sea, no conseguí que en los programas en los que conseguía sintonizar me narraran el partido como se había hecho toda la vida, ¿no? Matías Prats y demás. Y lo que había eran gritos, básicamente, y era como un grupo de amigos en un bar comentando el partido, ¿no? Entonces, yo no sé si es que yo soy un antiguo para estas cosas, pero me da la impresión de que se ha deteriorado mucho incluso cosas básicas como es la narración de un partido, donde además, en vez de ser 2, ahora hay 7 personas comentándolo. Sí, eso es verdad. O sea, es cierto que es diferente. Es cierto que hay muy buenos narradores, Antonio Romero en la SER, tenemos todavía Manuel Olama por ahí en la COPE, lanzando sus coletazos y gente que narra muy bien los partidos, pero es cierto que es como toda una tertulia, ¿no? Entonces es diferente, no es lo que era antes. Pero bueno, el periodismo deportivo también, como todo periodismo, yo creo que falta un poco análisis, falta un poco esa... Está también la figura que para mí ha hecho mucho daño el periodismo del deportista periodista. Sí, o sea, que ahora sí, que muchas veces no se les entiende lo que dicen, porque una cosa es ser buen periodista y otra es ser un buen o sea, tú puedes ser muy buen piloto de Fórmula 1, pero otra cosa es porque además también hay una cosa que la gente no percibe a veces, es que creen que los periodistas tenemos muchos intereses, pero estos deportistas también tienen intereses en decir que no sé quién es mejor que el otro, porque es así. Y con las marcas también. Es lógico, claro. Entonces, yo creo que falta eso, falta un poco de análisis, pero también a escribir una crónica. Me acuerdo que antes había gente que compraba el As para leer a Trueba, para leer a el otro, a Segurola. Incluso quizá hubiera alguno que lo comprará por leer a Manu Franco, no sé, pocos, pero alguno habría. Ahora es más complicado poder ver una crónica pausada, bien escrita, que digas, porque claro, tienes que escribir la de la web, no la del periódico. Y no es lo mismo trabajar para una web que para un periódico. O sea, trabajar para un periódico es mucho mejor que trabajar para una web. Trabajar para un periódico es lo que yo soñaba. Yo soñaba por trabajar para un periódico. Bueno, el periódico es la buena cocina, ¿no? Y digamos que el McDonald's es esa web en la que hay que alimentar constantemente con noticias rápidas. Lo que pasa es que, claro, tú a veces estás en casa y has venido, joder, es que me apetecen unas patatas del McDonald's o del Burger King, porque te apetece, porque tienen algo. Siempre que de vez en cuando te puedas... Ya, pero pues eso, luego tienes que volver a la cocina buena, pues esto falta un poco eso, falta un poco esa profundidad, yo creo, que es lo importante en todo en la vida. Tu carrera como periodista deportivo la marca Fernando Alonso, imagino. Sí, fue uno de los... Puede ser, sí. ¿Y eres de los que creen que es el mejor? Pues hombre, ahora no lo sé. Yo sé que cuando yo era periodista, cuando yo seguía la Fórmula 1, era el mejor. Lo que pasa es que la Fórmula 1 es un deporte muy complejo. O sea, es una cosa que también a mí me hizo salir de ese mundo, porque casi todo el mundo que tenía alrededor veía la Fórmula 1 como si fuera fútbol. Y la Fórmula 1 es una cosa, el fútbol es otra, el tenis es otra. O sea, si Fernando Alonso hubiera sido tenista, hubiera sido más de lo que ha sido Rafa Nadal. Porque depende más de ti mismo, claro. En el tenis, y en la Fórmula 1 depende mucho del coche. Dependes primero de 1000 intereses que hay creados alrededor. Luego del coche, luego del equipo, luego de mil cosas. Pero sobre todo de los intereses creados que hay, que tú puedes tener la suerte de en ese momento dar con el equipo que tiene que ser, el equipo que tiene que ganar. O sea, la Fórmula 1 hay muchas veces que se sabe quién va a ganar antes de empezar el campeonato. ¿Y eso por qué es? Pues porque se sabe. Entonces, lo que te digo, para mí esa frase que te he dicho es fundamental. O sea, si Alonso hubiera sido tenista, hubiera sido más que Nadal. Sí. Más que Nadal. Más que Nadal, porque Alonso es un tío que ha estado en el máximo nivel durante muchísimos años. Y no solo eso, es un tío que ha estado a punto de ganar las 500 millas de Indianápolis, que ha ganado en Daytona, que ha ganado 2 veces las 24 horas de Le Mans, que ha ido al Dakar y ha ganado casi una etapa en el Dakar, o ha ganado una etapa. ¿Hay algo de carácter killer en él que es comparable al de Nadal? Para mí tiene más carácter killer que Nadal. Eso es difícil, o sea, porque pues Nadal es el gran killer del deporte. Sí, pero este es más. Este es un tipo que nosotros cuando jugábamos al baloncesto con él y sus amigos, tengo un amigo cámara que se llama Álvaro, que alguna vez íbamos Álvaro y yo, y jugamos con Alonso, su mejor amigo Alberto y su fisio, ¿no? Entonces íbamos rotando, eran equipos de 3, entonces ibas rotando, que ahí se iba uno. Entonces cuando ellos iban con Alonso, se mataban.
mataban ahí. Cuando iban con nosotros, tampoco menos que... Yo un día digo, joder, ¿qué esto qué pasa aquí? Pues claro, o sea, el tío quiere ganar hasta cualquier cosa. Y si no gana, se enfada y se pide unos cabreos que no vean. Entonces, era un tío que... Pero también tiene que ser eso muy difícil para el equipo. Sí. Donde él trabaja y... O es muy difícil o es un reto. O es muy exigente. Claro, muy exigente. Sí, pero es que tienes que serlo. En un trabajo así, igual pasa en la cocina. Tienes que ser muy exigente y tienes que hacer que la gente te siga. O sea, el reto es ser líder del equipo. Igual que líder en la cocina, líder en donde sea. Y él era un muy buen líder. Era un muy buen líder. Lo que pasa es que, claro, a veces se ha encontrado con un material pues, que no había. Sí, porque luego Hamilton, Vettel, todos estos han ganado muchos más títulos que él. 4 títulos seguidos. Pero tú vas a cualquier persona ahora que tiene un poco de Fórmula 1 y hablas de Alonso o Vettel, nadie te va a decir que Vettel era mejor que Alonso. Casi nadie. Más ¿y Hamilton? Hamilton es otra cosa. Pero, es que ya te cuento para que tú veas la historia. Hamilton tiene 7 títulos. Alonso tiene 2. Entonces, incluso teniendo uno 5 menos que el otro, se establece la comparación. Y se establece la discusión. O sea, solamente el hecho de que haya discusión entre uno que tiene 5 y uno que tiene 2, te hace ver que realmente el que tienes mejor es el que tiene 2. Tampoco ha sido el más simpático en el... Bueno. Me refiero en el sentido de simpático de ser una persona que ha dicho lo que ha pensado. Sí, eso siempre. Sí, casi siempre. Y eso le ha... No siempre, pero casi siempre. Pero es verdad que ha chocado a veces. Ha chocado con la prensa. ¿Sabes lo que pasa con la prensa también, Alonso? Que la mayor parte de la prensa deportiva de este país es futbolera. Y el único deportista que realmente ha plantado cara al fútbol ha sido Fernando Alonso. O sea, la audiencia que tuvo Fernando Alonso cuando ganó el Mundial, cuando estaba en Ferrari, cuando ganó en Valencia, es la audiencia que solamente tiene un Madrid-Barça, un Madrid-Atleti y poco más. Y eso a la gente del fútbol, a no ser que vayas a su programa cada 2x3 o que esté dando entrevistas cada 2x3, que es algo que él no hacía, pues eso les pica un poco ahí, digamos. Supongo que no le queda mucho, ¿no? Pues no lo sé. La verdad es que no sé, hace tiempo que no hablo con él, ¿eh? Hablo con él, bueno, nos felicitamos el año, tal, pero el tío está bien físicamente, se encuentra bien y la Fórmula 1 es un deporte quizá un poquito menos exigente físicamente que antes, pero él se cuida mucho, pues no sabría decirte. Yo creo que si él llega a un momento en el que, aunque sea mayor, sabe que tiene un coche para ser campeón, va a seguir. Lo que pasa es que no sé si lo tiene. Ahora no lo tiene, desde luego. Y no sé si lo va a tener porque han fichado a Adrian Newey, el gran gurú de la... Quiero decir que si a lo mejor tarda 3 años en tener un coche campeón, si él sabe a ciencia cierta que va a tener ese coche dentro de 3 años, va a aguantar. Creo, pero no lo sé. La verdad es que no he hablado con él. Tú tienes un poquito de Fernando Alonso entonces, ¿no? en la cocina. Yo tengo un poquito de Fernando Alonso en el sentido de querer ir a por todas. El perfeccionismo. O sea, el buscar que las cosas se hagan bien. Sí. Y ser muy exigente contigo, no solo con los demás, sino contigo mismo. No, sobre todo conmigo mismo. Yo soy más exigente que nadie conmigo, eso desde luego. Y es algo que yo creo que a veces me pesa personalmente, ¿no? Yo me exijo demasiado en todos los aspectos de la vida. Demasiado. Y muchas veces quiero tener culpas que no me corresponden, o creo tener responsabilidades que no son mías, o creo que algo que he hecho... que a lo mejor es un 1, yo creo que es un 12, pero a mal, me refiero, no a bien. Sin embargo, en bien me cuesta un poco más. O sea, a mí me cuesta más creérmelo, que me siento más culpable que otra cosa. Que satisfecho por el trabajo, ¿no? Luego lo piensas y dices, joder, pues lo que hemos conseguido ha sido muy importante. En poco tiempo es muy, muy importante. Pero eso es algo que de repente te suelta así... Y, el otro día por ejemplo estaba con mis hijas, empecé a cantar, a hacer cosas ahí porque digo, joder, es que hemos conseguido una estrella Michelin. No, claro, es que es la bomba, es una cosa que dices, joder. Pero sin embargo me cuesta disfrutar de lo bueno, sí. Político, periodista, cocinero, chef, lo próximo que es astronauta, quizá. Escritor, es verdad que hay una obra en ciernes ahí. Eso no lo dejaré. Si... Espero que la vida me deje unos años más y me gustaría... Te he escrito 5 libros, publicados 4, pero son libros de biografías, de deportistas, de cosas así.
y tengo una novela ahí ya escrita, a ver si algún día la sacamos. Que sí, o sea, que me vas a hacer la competencia. No, pues yo soy mejor que tú. Un placer. El placer es mío. Ya sabéis que, bueno, la casa de Manolo Franco en Valdemorillo, si tenéis suerte de encontrar mesa, que no es fácil. Para un momento, por supuesto que siempre tendréis mesa si vais de parte del señor Jiménez. Bueno, para empezar, dámela a mí y yo quiero estar ahí, o sea, y bueno, ha sido un enorme placer, el reencuentro, esta charla. Y bueno, a todos vosotros os veo en la próxima. No os olvidéis de suscribiros al canal y aquí seguiremos contando verdades mientras nos dejen.